Sejam bem-vindos e bem-vindas à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, história e educação, o evento que trata cinema como patrimônio. Aqui, o território é da diversidade das imagens e espaços que nos representam, que constroem identidades, novas formas de criação e conexões. Você vai assistir agora a Masterclass com o tema O Audiovisual e Educação na Cinemateca de Bogotá. É com prazer que recebemos nosso convidado, Ricardo Afonso Cantor Bossa. Ricardo é diretor da Cinemateca de Bogotá, diretor de cinema e televisão pela Universidade Nacional da Colômbia, especialista em inteligência de mercado pela Universidade dos Andes e mestre em gestão cultural pela Universidade Jorge Tadeu Lozano. Com 14 anos de experiência no setor audiovisual, como produtor cinematográfico e gestor cultural, contribuiu para o fortalecimento do ecossistema audiovisual do país com o Ministério da Cultura. Proaim, Imagens Colômbia, Cinemateca de Bogotá, Fundação Patrimônio Fílmico de Cinema da Colômbia, Bogotá Mercado Audiovisual, Encontros de Cartagena. Eu sou José Quental, curador da temática preservação da 16ª Cineop, junto com a Eneida Zengart, e vou mediar esse encontro com o Ricardo. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a presença, a participação de Ricardo Cantor. Ricardo acaba de assumir a Cinemateca no lugar de Paula Villegas, que foi diretora entre 2016 e 2021. A Cinemateca de Bogotá é uma das instituições latino-americanas mais ativas, com reconhecido trabalho de programação, mas também um amplo trabalho de formação de público, em diálogo com as escolas, em diálogo com a população nos diferentes territórios da cidade. Uma instituição com um papel ativo na construção de um patrimônio audiovisual colombiano. Foi criada em 1971 como Cinemateca Distrital e em 2019 passou a se chamar Cinemateca de Bogotá, a partir da inauguração de um novo projeto, cujo marco foi a criação de uma nova sede no coração da cidade de Bogotá. Este ano, estão celebrando seu aniversário de 50 anos. Vem fazendo uma série de atividades para marcar essa data, como oficinas, mesas redondas, sessões. A ideia um pouco dessa apresentação do Ricardo é que ele trace um pouco, vai apresentar um pouco o histórico dessa instituição, as linhas de atuação da Cinemateca de Bogotá, inclusive nesse período de pandemia do Covid-19, né? E para a gente apresentar isso para a comunidade brasileira, o público brasileiro, que acho que vai ser de grande valia para todos conhecer melhor e mais profundamente o trabalho desenvolvido pela Cinemateca de Bogotá. Obrigado, Ricardo. Deixo a palavra com você. A palavra é a vos. Gracias. Hola para todos y para todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Muchas gracias a la organización del festival por invitarme y por invitar a la Cinemateca de Bogotá a ser parte de su programación este año. Nos sentimos muy alegres y halagados por esta invitación y estamos muy felices de presentarle a sus audiencias a nuestra Cinemateca, que, como lo señalabas, en el año 2021 está cumpliendo 5 décadas de posibilitar el encuentro con públicos, audiencias, creadores y ciudadanía en torno al audiovisual y a las artes audiovisuales en Bogotá. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar entonces la presentación. La Cinemateca de Bogotá, como lo señalabas, fue inaugurada en abril del año de 1971. Fue creada por un decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del alcalde Carlos Alban Holguín, y fue creada como una entidad dependiente inicialmente de la Secretaría de Educación del Distrito. En Bogotá o en Colombia le llamamos Distrito Capital a Bogotá. Por eso van a encontrar la referencia a distrital y distrito continuamente en la presentación. Su primera sede fue en el Planetario de Bogotá, en la Sala Oriol Rangel, que son las dos imágenes que ustedes ven en este momento en pantalla. Este fue el primer edificio que, siendo planetario,
habitó la Cinemateca Distrital y la sala en la que ven un grupo de música fue el primer auditorio en el que se dieron a cabo las primeras muestras y las primeras proyecciones de la Cinemateca. En octubre de 1971, la Cinemateca presentó su primera muestra de cine y fue un año a lo largo del cual tuvo una programación que fue ejemplo de la diversidad de la cinematografía mundial de la época. Se presentaron ciclos y películas sobre maestros del cine clásico francés, sobre la Edad de Oro de la comedia americana, el expresionismo alemán, la obra de Charles Chaplin y una programación de trabajos documentales, entre otras expresiones cinematográficas. Posteriormente, en el año 1973, un año después de su inauguración, es un hito para la historia de la Cinemateca la realización de la primera muestra que se realizaba del cine nacional o del cine colombiano en una sala o en una cinemateca, que fue una muestra denominada Cine Colombiano 1950-1973. Es un hito histórico de la Cinemateca, era la primera vez que se hacía un recuento, una historiografía alrededor del cine colombiano que por esas épocas había sido realizado en el país. En 1974, la Cinemateca publica Crónicas de Cine de Hernando Valencia Gelkel, una selección de críticas editadas era una antología de críticas que se habían escrito entre 1959 y 1974, dando inicio ya o teniendo unos primeros pasos de lo que vendría a ser después una línea de trabajo muy importante en torno a el espacio para la crítica y a la generación de contenidos y conocimiento en torno a la cinematografía nacional y mundial desde la Cinemateca a partir de publicaciones. En el año 76, la Cinemateca inauguró la sede que tendría por más de 40 años, que era una sede ubicada en el foyer del Teatro Colombia, que es el actual Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y que está ubicado en la carrera séptima entre calles 22 y 23. Era una salita de unas 170 sillas, con su tapete morado, con su tapicería morada, con toques art déco dorados, y que fue el lugar de la cinefilia de Bogotá durante varias décadas y que fue una sede que habitó la Cinemateca hasta el año 2019. En el 77 se realiza el primer festival de cine en Super 8, que era el medio de producción alternativo de la época. Arrancaba esa relación con los realizadores contemporáneos, con las personas que estaban haciendo cine, con los dispositivos tecnológicos del momento, y se daba inicio a una muestra que correspondía a esas realidades y a esos contextos contemporáneos del audiovisual en el país, y publica el primer número de la revista Cinemateca. La Cinemateca, vamos a ver que tiene un largo historial en publicaciones acerca del cine colombiano, de su programación y de procesos de investigación sobre la imagen en movimiento en el país. En 1981 se inicia la publicación de la primera época de los cuadernos de cine colombiano. Y en la Cinemateca Distrital entra en servicio otra de sus líneas de trabajo que ha sido muy fuertes, que es nuestro centro de consulta, con más de 600 libros y revistas especializadas en ese entonces, en los años 80, y un archivo gráfico de alrededor de 350 afiches y 700 fotografías de cine colombiano y latinoamericano. Hoy en día ese espacio lo denominamos la BECMA, es la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales, y cuenta en la actualidad con más de 20.000 recursos en su catálogo bibliográfico, entre libros, revistas, películas, carteles, fotografías, entre otros. El archivo fílmico, que por supuesto es la función de ser y digamos que la función que en el imaginario directamente lleva e históricamente lleva y hace pensar alrededor de una cinemateca, cuenta con más de 1.500 obras cinematográficas nacionales e internacionales,
La preservación, conservación y custodia del archivo fílmico, del archivo videográfico, del archivo audiovisual de la Cinemateca se va llevado a cabo siempre de la mano de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que vamos a ver que es creada unos años más adelante. En el año 83, los programas de formación de la Cinemateca, que ya venía siendo programa de formación de públicos, de generación de audiencias, salen de este edificio del centro de Bogotá, de la séptima con 22, y se desarrolla durante un par de años en una actividad que se llamó Cineclub en los barrios. Los proyeccionistas nos cuentan que en esta época salían en grandes camiones unos proyectores grandísimos de 35 milímetros que eran trasladados desde este edificio de la Cinemateca hasta algún barrio, alguna plaza, plazoleta o parque de la ciudad para hacer proyección de cine y hacer un ejercicio de formación de públicos o desarrollo de audiencias en los barrios y en los territorios de la ciudad. En el año 1986 se crea la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Gracias a la Cinemateca Colombiana y al Cineclub de Colombia de Hernando Salcedo Silva y a Cine Colombia, la Fundación Rómulo Lara y a la Cinemateca Distrital, que en ese entonces era parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Si ustedes lo recuerdan, 15 años atrás la Cinemateca arrancaba siendo parte de la Secretaría de Educación y para los años 80 ya era parte de un instituto creado propiamente para la cultura y el turismo de la capital. En el año 94 aparece otra línea de trabajo muy importante para la historia de lo que es la Cinemateca, y es la creación de un portafolio de estímulos a la producción y a la creación. Este portafolio ha permitido el desarrollo de películas y de cortometrajes de directores colombianos que posteriormente han tenido una destacada carrera en el audiovisual, y en la cinematografía, tanto en el concierto nacional como internacional. A partir de estas convocatorias que fueron pioneras en el país, se pudieron realizar cortometrajes como Alguien mató algo de Jorge Navas, el cortometraje Lady de Simón Mesa, que es la única película colombiana que ha ganado la Palma de Oro en Cannes en el año 2014 y que se hizo con un apoyo de la Cinemateca Distrital en ese entonces. También La Cerca de Rubén Mendoza, entre otros importantes largos y cortometrajes. También queremos destacar Bogotá 2016, que era un largometraje a partir de 3 cortometrajes denominados La Venus Virtual, Quién paga el pato y Zapping, dirigidos por Ricardo Guerra, Pablo Mora y Alessandro Basile. Quiero resaltar las palabras de Jorge Navas, quien afirma: en un momento en que pensé que no había ningún apoyo, me llegó este premio con el que pude hacer mi corto y empezar a abrir puertas internacionales. Estos incentivos, estas convocatorias han sido uno de los puntos de inicio y uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de carreras de creadores en el país. En el año 2000, la Cinemateca organiza el primer encuentro de cinematecas de Iberoamérica y en el año 2001 dimos inicio a una de las muestras más representativas de los procesos de programación y curaduría de la Cinemateca, que es el primer festival de cine LGBTI en el país, que es el Ciclo Rosa. El Ciclo Rosa cumple hoy 20 años en este año de haber sido fundado y fue posible gracias a la articulación de la Cinemateca con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, el Centro Colomboamericano y el Instituto Goethe en Bogotá. En el 2003 se publican los primeros 5 títulos de los cuadernos del cine colombiano Nueva Época. Les había contado que en los años 80 se había dado inicio a la primera época. Tuvo un momento en que se descontinuó esta labor, pero en el año 2003 vuelve a surgir la colección en lo que se denomina una nueva época, que marca la pauta de una publicación que la Cinemateca continúa editando para construir memoria crítica sobre el cine nacional. Se han llevado a cabo en la nueva época, estamos por lanzar la edición número 31 y ha hecho un recorrido por diferentes momentos, oficios, fenómenos, incentivos, sistemas de apoyo al cine que hemos tenido en el país.
En ese mismo año, en el 2003, se crea la página web de la Cinemateca, o más bien una nueva página web para la Cinemateca, la primera del sector cultura de la ciudad, después de la del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT, del que la Cinemateca era parte. Este instituto es liquidado en el año 2003. A partir del año, entre 2006 y 2011, la Cinemateca, que empieza a ejercer como la gerencia de artes audiovisuales de la ciudad, como la oficina del audiovisual en Bogotá, entra a formar parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, otra entidad del sector cultura de la ciudad, periodo en el cual la Cinemateca Distrital activa por medio de sus convocatorias apoyos ya no solamente a la creación, sino también al rescate y a la preservación de archivos audiovisuales locales, a empezar a construir una cartografía de la memoria audiovisual que se venía dando orgánicamente en los barrios y en las localidades de la ciudad. Localidades es la forma como Bogotá está dividida en 20 localidades y por eso también van a escuchar frecuentemente una referencia a este término. Como ven, la Cinemateca, estando en el año 2011, cumpliendo 40 años de historia, había sido creada en sí misma como una entidad u organización de la alcaldía, y en la medida en la que la historia de la institucionalidad de apoyo al desarrollo de las artes y la cultura en la ciudad iba evolucionando e iba creciendo, la Cinemateca iba siendo acogida e integrada a sus organizaciones y a sus estructuras como un importante pilar o como el pilar del desarrollo audiovisual de la ciudad. En el año 2008 nace la Comisión Fílmica Nacional, un programa de Proimágenes Colombia que se crea a la luz de la Ley 1556. La comisión se encarga de promocionar el talento y los servicios colombianos y de administrar los incentivos creados por esa ley. Y va a ser un importante antecedente para una nueva línea de trabajo que se crea para la Gerencia de Artes Audiovisuales Cinemateca Distrital en el año 2014. En el año 2010, el Acuerdo 440 de ese año del Consejo de Bogotá crea Alidartes, una nueva institucionalidad dentro del sector cultura de Bogotá, y establece que el objetivo del Instituto de las Artes es la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital en lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación, apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico. Es en ese momento, a partir del año 2011, cuando la Cinemateca Distrital continúa ejerciendo como la gerencia de artes audiovisuales de la ciudad, haciendo parte del nuevo Instituto Distrital para las Artes y Dartes en Bogotá, y es la estructura que permanece hasta el día de hoy. La cabeza del sector cultura en Bogotá es la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y tiene diferentes institutos a través de los cuales se ejecuta la política pública cultural y artística en la ciudad. Entre ellos está el IDARTES, como el Instituto Distrital de las Artes, está la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Instituto de Recreación y Deporte, el Instituto de Patrimonio Cultural, entre otras entidades del sector. Como un estilo particular de formación que responde a la necesidad de la ciudad, se creó en el año 2012 Cinemateca Rodante, otra línea de trabajo de la Cinemateca. Es la estrategia territorial que busca fortalecer a los gestores y a las organizaciones de las 20 localidades de la ciudad para la creación, para la preservación de la memoria, para la circulación de esa memoria y de sus creaciones. La misión de la Cinemateca Rodante, más que hacer muchas películas o crear muchas salas de cine, es fortalecer a un amplio grupo de personas para que desarrollen sus habilidades para organizarse, trabajar en equipo y gestar proyectos, de manera que puedan hacer realidad sus metas en el mundo audiovisual y en la transformación de su ciudad. Este año estamos llevando a cabo el 10º año
o la 10ª edición de la Cinemateca Rodante. En pantalla ustedes ven la imagen anual que durante diferentes años y año tras año hemos tenido para este parche audiovisual, para este ser audiovisual en Bogotá. Y también hemos tenido la oportunidad de editar una colección que la ven en la parte superior de la pantalla, que es una especie de enciclopedia que orienta la creación audiovisual para consulta de los creadores en los barrios de la ciudad, que está dividida en diferentes tomos, que fue desarrollada por talleristas y tutores de Cinemateca Rodante y que sirve como una guía pedagógica, un material de consulta, un referente de metodologías para llevar a cabo procesos de creación en los territorios. En el año 2013, la Cinemateca diversifica sus publicaciones con 3 colecciones. Les contaba que por allá en el año 71 se emitía la primera edición de una revista, que en los 80 se hacía una primera edición, una primera fase o una primera época de los cuadernos de cine colombiano y que en el año 2013 se retomaba en una nueva época de esos cuadernos. Pues esos cuadernos vienen acompañados de otras 2 colecciones para completar 3 en el histórico de la Cinemateca. La otra colección que surge son los catálogos razonados, que son una reflexión artística, una reflexión teórica, una reflexión desde conceptual acerca de las programaciones que pasan año a año en la Cinemateca, de sus ejercicios de curaduría y programación. Y la otra colección son las becas de investigación. En el marco del programa distrital de estímulos y de las convocatorias de la Cinemateca de Bogotá, tenemos un estímulo a la investigación de la imagen en movimiento. El premio para los que se ganan este estímulo es recibir un estímulo económico para sentarse y dedicarse a escribir su investigación, pero una vez finalizada esta investigación, la Cinemateca la edita y lanza una publicación física y digital que permite compartir y divulgar esa investigación y ese conocimiento que se produce impulsado por nuestras convocatorias. Ese año, en el 2013, con apoyo de la Alta Consejería para las TIC, la oficina de la Alcaldía Mayor que desarrolla la apropiación digital en la ciudad, se realiza el encuentro Transmedia y Narrativas Audiovisuales. Y ese mismo año comenzamos otra de nuestras muestras más representativas de los últimos años, que se denominó CICLA, que es la cita con el cine latinoamericano, y que desarrollamos en Bogotá con la Asociación de Agregados Culturales de las Embajadas de los Países de Latinoamérica, que tienen presencia diplomática en Bogotá. En 2013, el IDARTES y la ERU, que es la empresa de renovación urbana de Bogotá, firman un convenio que permite iniciar un proyecto para construir una nueva cinemateca en el centro de la ciudad, en el barrio Las Aguas de Bogotá. En noviembre de 2013, como les decía, ese convenio queda firmado. En el año 2014, bajo la dirección de la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES Cinemateca de Bogotá, se decidió organizar la ciudad y promover la creación de una comisión fílmica de Bogotá, un paso clave antes de iniciar un proyecto de promoción de ciudad. La creación de esta comisión implicó la coordinación de diferentes entidades del distrito con el fin de poder brindar un mejor servicio a las producciones locales y estar listos para recibir a producciones internacionales de alto impacto que traería la Ley 1556, que fue la ley que les mencioné. Creó la Comisión Fílmica Nacional y creó un sistema de incentivos para atraer producciones al país, y Bogotá emprende desde el año 2014 un ejercicio de organización y articulación interinstitucional para corresponder a esta demanda y a este importante eje de desarrollo para el sector audiovisual en la ciudad. En el 2014 se crea la Comisión de Bogotá como un programa de la Cinemateca, como un programa de la Gerencia de Artes Audiovisuales, como oficina audiovisual de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el año 2016 se funda la muestra Afro, otra de las muestras representativas que llevamos a cabo hoy en día en la Cinemateca, como un espacio para visibilizar y representar la cultura afro y sus diásporas en el audiovisual. En la imagen de arriba, ustedes ven
un instante del proceso de construcción de la obra civil de lo que sería el nuevo edificio y la nueva sede de la Cinemateca. Hace justamente 2 años, en junio 13 de 2019, la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES inauguró el nuevo escenario de la Alcaldía de Bogotá. La nueva sede de la Cinemateca de Bogotá, que venía siendo conocida desde el año 71 como Cinemateca Distrital. Está ubicada en la rotonda de la carrera tercera entre calles 19 y 20, muy cerca de su anterior sede, en pleno corazón de Bogotá, en una zona muy estratégica por estar rodeada de muchas universidades en el centro de la ciudad y de muchos edificios de la administración pública, tanto nacional como distrital, y que van a permitir o que nos están permitiendo la atracción de nuevos y más públicos a nuestro escenario, a nuestro Centro Cultural de las Artes Audiovisuales. Este proyecto hace parte de la renovación urbana del centro de Bogotá y se constituye en un espacio para la preservación del patrimonio audiovisual, la creación y circulación de las artes audiovisuales, las nuevas tecnologías, el encuentro y la expresión audiovisual. Esta infraestructura es una realidad gracias a la inversión y al trabajo de diferentes entidades de la ciudad, como el IDARTES, la empresa de renovación urbana, la Alta Consejería TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Cinemateca hoy en día cuenta con 4 salas de exhibición, 3 salas de exhibición tradicional y una sala multifuncional, una especie de black box con gradería retráctil y con la posibilidad de llevar a cabo videoinstalaciones e instalaciones y proyecciones interdisciplinares y multidisciplinares que involucran el audiovisual en sus narrativas. La Cinemateca tiene espacios de formación, laboratorios, un ecosistema de creación y experimentación, una galería, un espacio para la primera infancia y el estímulo de sus sentidos a través del audiovisual o de los recursos audiovisuales y sonoros. Tenemos también un centro de documentación, nuestra biblioteca, y bueno, es como una serie es un edificio de 8.500 metros cuadrados que tiene una diversidad de posibilidades en torno al audiovisual. Tenemos 4 proyectos, macroproyectos misionales que hemos denominado de la siguiente forma. El primero, Formas de Ver, que tiene que ver con una programación de obras audiovisuales que involucran la interdisciplinaridad, no solamente, como les decía, la exhibición tradicional de cine y audiovisual. Tenemos un macroproyecto denominado Públicos y Saberes para el desarrollo de audiencias, para la formación y la investigación. Tenemos un macroproyecto denominado Creación y Experimentación, que lo que pretende es recoger metodologías de trabajo transdisciplinares y de experimentación tecnológica y cómo se involucran estas innovaciones tecnológicas o estas nuevas tecnologías en la evolución de las narrativas audiovisuales. El macroproyecto Archivo Vivo y Memoria, que está constituido por la biblioteca, la consulta especializada y la preservación audiovisual. Una estrategia territorial, que es Cinemateca Rodante, que pretende darle impulso a las artes audiovisuales en los territorios y localidades de Bogotá. Adicionalmente a estas líneas de trabajo, la gerencia coordina los siguientes proyectos transversales. El Consejo Distrital de las Artes Audiovisuales como una instancia de participación sectorial y ciudadana alrededor de la Cinemateca y de su plan de acción, la Comisión Fílmica de Bogotá y un sistema de fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones, que está integrada por 3 principales programas: el Programa Distrital de Estímulos, el Programa de Apoyos Concertados y alianzas sectoriales para el desarrollo de proyectos. Quiero también contarles que la Cinemateca tiene fijados para el año 2021 3 hitos principales. El primero es la celebración de sus 50 años, que va a tener una programación extendida a lo largo del año, pero que va a tener un momento muy especial la semana del 10 al 15 de junio, en la cual nosotros vamos a tener una variada programación de encuentro y de reencuentro de los públicos y audiencias de la ciudad con el audiovisual. Vamos a celebrar 20 años del Ciclo Rosa,
y vamos a continuar el desarrollo de un proyecto o un programa que hemos desarrollado, Vive la Cinemateca, en el cual diseñamos experiencias de diferentes naturalezas para acercar públicos a lo audiovisual, como creadores, como espectadores, como audiencias, como investigadores, como seres curiosos alrededor del cine y el audiovisual. Aquí están nuevamente nuestros macroproyectos y voy a entrar a explicarles rápidamente uno a uno. Está nuestro macroproyecto Formas de Ver, que tiene el objetivo de ofertar una programación audiovisual independiente, internacional y nacional para lograr así ampliar la mirada de diversos públicos de la ciudad. Este macroproyecto busca descentrar el canon de obras audiovisuales y propiciar el acceso a obras audiovisuales e interdisciplinares locales, nacionales e internacionales, fortalecer los procesos y metodologías para la gestión, programación y participación audiovisual del sector y la ciudad en la Cinemateca, y fortalecer el acceso a culturas audiovisuales y propiciar encuentros alrededor de obras audiovisuales por parte de diversos públicos y que le aporten a un diálogo social, teniendo el audiovisual como excusa y como herramienta. Tenemos en nuestras apuestas ofertar una programación en formato híbrido en el marco de las restricciones de presencialidad que hemos sufrido a causa de la pandemia. Lanzamos desde el año pasado nuestra Cinemateca Sala Virtual como un espacio o como una plataforma en Internet donde se puede disfrutar parte de la programación que se presenta en las salas. Ampliar la oferta interdisciplinar con nuestros espacios como la Sala E, que es esta sala expandida que les contaba, y la galería. Ampliar la oferta audiovisual a distintos públicos en el país, haciendo alianzas con otras cinematecas y centros culturales para ampliar la presencia de nuestra programación y curaduría en otros territorios. Y generar acciones de apropiación que impacten distintas áreas del conocimiento. Perdón. Este año, como les decía, celebramos 20 años del Ciclo Rosa y también un laboratorio muy especial de escrituras queer con el apoyo del Goethe Institute y que se basa en escritura de guión y en ejercicios de curaduría audiovisual en torno al cine o a historias queer o de diversidad sexual y de género. Vamos a realizar 3 retrospectivas. Tenemos en este momento en salas y en espacios de la Cinemateca la retrospectiva del artista colombiano Camilo Restrepo. Vamos a tener una retrospectiva del artista y cineasta colombiana Paula Gaitán y una muy especial retrospectiva de Pedro Costa a finales de este año, entre noviembre y diciembre. Tenemos Franja Cicla, la cita con el cine latinoamericano, como parte de la celebración de los 50 años en asociación con los agregados culturales de las embajadas latinoamericanas en Bogotá y la presentación de clásicos del cine latinoamericano tanto en nuestra sala virtual como en nuestras salas físicas. Y vamos a tener, por supuesto, somos la casa de los festivales colombianos de cine que se realizan en Bogotá. Parte de la programación de todos estos festivales se realiza en la Cinemateca y se realiza en formatos híbridos que permiten que los públicos accedan a la programación desde Internet o desde nuestro centro cultural. Estos son algunos de los proyectos o componentes de trabajo de este macroproyecto. El Ciclo Rosa, la Muestra Afro, estrenos de cine colombiano, retrospectivas de cine colombiano como la que tuvimos en abril sobre Luis Ospina, una franja de restaurados, una franja familiar los fines de semana, estrenos internacionales, retrospectivas internacionales como la de Pedro Costa, programación en la sala virtual, Cineclub, que es un encuentro del cine colombiano y de los cineastas colombianos con públicos, la articulación con festivales de cine y audiovisual en la ciudad y las becas de curaduría, que es otro de nuestros concursos en el programa de estímulos y que permite recibir proyectos que después van a ser parte de la programación de la Cinemateca. También presentamos especialmente este año una beca de la Red Galería Santa Fe, que es un espacio expositivo de artes visuales y artes plásticas que tiene un portafolio de estímulos
es coordinado por la Gerencia de Artes Plásticas del IDARTES y que recibe y premia proyectos interdisciplinares que tienen el audiovisual como componente y que también recibimos como parte de nuestra programación. Tenemos en este momento una exposición sobre la Bauhaus, que se denomina Bauhaus Reverberada en nuestra galería y que explora las relaciones de esta escuela de diseño, arquitectura y arte europea con América Latina, y que tiene y presenta también un ciclo de cine denominado Bauhaus Derivada. Tenemos socialización de becas de circulación, la retrospectiva de Camilo Restrepo, de Paula Gaitán, como les contaba, y el componente interdisciplinar del ciclo Rosa. El segundo macroproyecto que les quiero presentar es Media Lab y experimentación. Este macroproyecto busca fomentar, articular y promover iniciativas y propuestas audiovisuales, cinematográficas y digitales que articulen los nuevos medios, el arte y la tecnología, con énfasis en nuevas formas de creatividad y formatos de producción, experimentación tecnológica y metodologías de trabajo transdisciplinares e innovadoras, que generen apropiación en torno a la cultura digital y el audiovisual de la ciudad de Bogotá, abarcando diferentes públicos y poblaciones. Nos proponemos aportar a la generación de conocimiento en la relación de narrativas y tecnologías en el campo audiovisual, fortalecer procesos y competencias para la creación y experimentación audiovisual en los ámbitos local, alternativo e industrial, y fomentar la emergencia de metodologías de trabajo colaborativas, multi y transdisciplinares para la creación y experimentación en artes audiovisuales. Nos hacemos preguntas como cómo acercar a la ciudadanía a la cultura digital, cómo descentralizar el acceso a lo digital. Se puede articular y crear una ruta haciendo el open source y el hardware para la creación audiovisual. Este año vamos a llevar a cabo el laboratorio Lib Cinema en junio, el laboratorio de inteligencia artificial y archivo en el mes de agosto, y el laboratorio de otras realidades que estamos desarrollando desde abril en alianza con CREA, que es un programa del IDARTES para la formación artística. Y Maratones Creativas Bogotá 2036, que articula el macroproyecto de archivo vivo y memoria, y una maratón creativa en el mes de noviembre. Los nombres de los componentes de este macroproyecto se denominan datos y relatos, que son charlas abiertas, microtalleres de corta duración, talleres y laboratorios, maratones creativas, el MetaLab, vacaciones recreativas, o es parte de la programación de las vacaciones recreativas, y el proyecto Bogotá 2036, que se los voy a presentar más adelante. Tenemos el macroproyecto Públicos y Formación, que tiene entre sus objetivos propiciar la gestión, consolidación y divulgación del conocimiento de las artes audiovisuales, fortalecer los procesos de formación para los diferentes públicos de la ciudad, fomentar el acceso a las artes audiovisuales de los públicos existentes y potenciales a través de estrategias de programación, comunicación y de procesos de mediación, y caracterizar y gestionar el conocimiento sobre las artes audiovisuales, las actividades y eventos realizados por la gerencia y la Cinemateca. Buscamos fortalecer la oferta de actividades y procesos de formación para niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el marco del programa Vive la Cinemateca, uno de los hitos de trabajo del año 2021, ampliar la circulación y divulgación de las publicaciones de la Cinemateca, así como su apropiación en diversos públicos, y ampliar las alianzas con instituciones públicas y privadas para la gestión de públicos. Por ejemplo, desde el año pasado estamos llevando a cabo un proyecto con la Comisión de la Verdad para llevar a cabo un ciclo de cine que se denomina Que haya paz, que presenta una programación de películas en torno al rol del audiovisual y las artes audiovisuales en las búsquedas de la paz y en la consolidación de la paz, pero también a través de una serie de conversaciones, diálogos y debates alrededor de este tema y de este propósito de país. Tenemos hitos como reducir la brecha social y cultural, que el cine y el audiovisual no solo sea un tema de acceso para especialistas o de privilegios, cómo desde el lenguaje vamos construyendo nuestra realidad social y cultural, y cómo el lenguaje permite a través de la práctica y la expresividad humana hacer que las cosas se vuelvan objetos y prácticas reales, es decir, cómo la realidad se construya desde el lenguaje y de la forma como recreamos.
la realidad y la vida cotidiana. Buscamos conectar con las formas de cómo y dónde la vida cotidiana se reproduce, e insertarnos también en los escenarios donde esa vida se produce, bien sea el mercado, la fiesta, el juego, la gastronomía, el espacio público, el parque, cómo nos insertamos en esa cotidianidad desde el audiovisual. Buscamos también hacer orientaciones de sentido, mediaciones, diseñar estrategias que puedan ser lugares a los que se vuelve para encontrar sentidos a las formas, para orientar la conducta y las prácticas en la vida cotidiana. También diseñamos metodologías que, además de integrar el discurso, también involucren el cuerpo, la acción, los sentidos y lleven a los y las participantes a conectarse a través de lo sensible y a que la ciudadanía identifique, reconozca y disfrute y se divierta, se apropie y aprenda de las artes audiovisuales. Producimos a través de nuestras publicaciones contenido, investigación, que son el resultado de un sinnúmero de procesos, reflexiones y acciones desde las actividades y acciones de la Cinemateca. Y trabajamos en atraer diversos públicos de la ciudad y hacerlos parte de la programación de nuestras actividades, ciclos y muestras. Parte de las actividades o proyectos que hacemos en este macroproyecto tienen que ver con Vive la Cinemateca, El Cine y Yo, que lo llevamos a cabo en conjunto con El Tiempo, una casa editorial muy importante en el país y que en una conversación tenemos invitados destacados de la vida pública nacional para que nos cuenten cuáles son esas películas que marcaron su vida. Tenemos Vacaciones Recreativas, La Franja Familiar, un curso virtual sobre cine colombiano, nuestra cátedra Cinemateca en articulación con las universidades que tienen programas de cine audiovisual en el país. Y como les decía, el ciclo Que Haiga Pavas, el ciclo de cine de Bauhaus, una nueva franja de ciencia ficción que hacemos en articulación con el Planetario de Bogotá y actividades con enfoque diferencial. El proyecto Archivo Vivo y Memoria busca garantizar el acceso a las colecciones y fondos audiovisuales que custodia la Cinemateca de Bogotá por medio de la práctica archivística en el ámbito audiovisual. Desarrolla estrategias de gestión de colecciones y de nuestra biblioteca especializada e impulsa la circulación y apropiación de acervos. También se generan espacios de encuentro y procesos de formación en patrimonio audiovisual, humanidades digitales y tecnologías emergentes en el mundo de los archivos audiovisuales. Tenemos 4 líneas de trabajo: el desarrollo de colecciones, la circulación de la memoria del patrimonio audiovisual, la apropiación a través de metodologías y estrategias para el uso y reutilización del patrimonio audiovisual, y la formación mediante formación específica, sensibilización por la archivística audiovisual, la preservación digital y las humanidades digitales. Tenemos diversas apuestas durante este año, como la consolidación de fondos, fortalecer la red de archivos audiovisuales, la conservación de nuestros archivos, la realización de ciclos sobre cine restaurado, la celebración del Día Mundial del Patrimonio, la realización de un laboratorio de revelado artesanal en cine de 16 milímetros, una actividad denominada Lecturas de Película para reactivar y dinamizar la consulta de nuestros materiales en la biblioteca especializada, y un laboratorio de preservación digital. Tenemos la estrategia territorial Cinemateca Rodante, que se propone promover la apropiación audiovisual como un proceso de fortalecimiento a los agentes audiovisuales en la ciudad, en los diferentes territorios, fomentar el acceso logrando la disminución de la brecha en la aproximación del conocimiento entre el sector audiovisual y la ciudadanía, y generar participación para integrar a la comunidad desde diferentes territorios de Bogotá, ampliando vías de comunicación para el emprendimiento de las acciones de la gerencia en general, interlocutando con la ciudadanía y la institución para la formulación de los programas que se ofertan. En la Cinemateca Rodante abrimos espacios de formación gratuita, proponemos espacios de encuentro y diálogo con la ciudadanía, apoyamos el desarrollo de proyectos que se realizan e impactan en los territorios de la ciudad, gestionamos la colección de producciones audiovisuales de los territorios de la ciudad, ponemos en circulación diferentes culturas audiovisuales, apoyamos económicamente la reactivación de los agentes de las culturas audiovisuales, reconociendo derechos de exhibición de obras audiovisuales locales
de los territorios para ser programados en nuestras pantallas y abrimos espacios de intercambio de saberes entre los mismos agentes de los barrios, estimulando económicamente a quienes propongan proyectos de formación para sus comunidades. Tenemos entre los planes de trabajo de este año el curso virtual Cinemateca Rodante, la gala que permite estrenar las películas o trabajos audiovisuales que se realizan en el marco del curso virtual, una conexión rodante, que son encuentros entre los agentes territoriales por nodos en la ciudad, nodos territoriales, un banco de proyectos de circulación, formación y creación que van a tener un proceso de fortalecimiento e irán a una rueda de negocios con el objetivo de encontrarles socios y alianzas. La franja local, que es una pantalla que programamos en parques de la ciudad y en nuestra cinemateca, junto con la pantalla local. Y Feliz por Bogotá, que es un programa que lleva cine al aire libre a parques de la ciudad. Nuestra Comisión Fílmica de Bogotá, que tiene 3 objetivos, fue creada en el año 2014, busca fortalecer las industrias audiovisuales del Distrito Capital, incluyendo los servicios conexos y la integración de un enfoque de género, son acentos del plan de trabajo actual, la promoción de la ciudad como destino fílmico, orientar y facilitar la realización de filmaciones en el espacio público, aportando una percepción de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo económico a través de nuestro permiso unificado para filmaciones. La Cinemateca tiene como apuestas fortalecer Bogotá región. Bogotá tiene posibilidades para llevar a cabo proyectos en diversidad de locaciones cercanas a la ciudad, por eso estamos trabajando en un proyecto de Bogotá región, ampliando nuestro alcance territorial, fortalecimiento de servicios conexos a la producción, fortalecimiento de redes como asociaciones, agremiaciones y sindicatos en el sector audiovisual de la ciudad y del país, y propender por ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier discriminación y de cualquier violencia basada en géneros. Este año tenemos el lanzamiento de nuestra nueva página web y de un video promocional de Bogotá como destino fílmico, el fortalecimiento de nuestras redes sociales y canales de comunicación y el acompañamiento y guía permanente y personalizado para las producciones audiovisuales y para los productores. Realizamos charlas sobre la comisión y el permiso unificado en universidades y centros de formación. Este año, en el marco de una reforma tributaria que pretendía hacerle cambios estructurales al sistema de incentivos que tiene el país y que ha producido importantes resultados para la cinematografía del audiovisual colombiano, realizamos unas mesas de diálogo que pretendían generar debate y reflexión y argumentación sobre la importancia de estos incentivos en el país. A finales de abril, llevamos a cabo mesas de trabajo sobre la Ley 814 y su cuota para fiscal y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el estímulo de cortometrajes en salas de cine que reciben exhibidores por programar cortometrajes colombianos, la importancia de la asociatividad y la organización en el sector, sobre la Ley 1556 y sus incentivos Fondo Fílmico Colombia y el Certificado de Inversión Audiovisual SINA, y la regulación y tributación de plataformas OTT en Europa, que son un referente y modelo para emprender procesos de negociación con las plataformas en América Latina. Tenemos varios retos jurídicos, pero quisiera aquí sobre todo jurídicos y misionales, pero quisiera aquí resaltar especialmente el importante objetivo que tenemos de emprender un camino hacia el ecofilming, hacia tener alianzas con los productores y con el sector público para que haya un mayor compromiso de su sostenibilidad ambiental en el marco de las filmaciones en la ciudad. Tenemos finalmente en fomento y participación dos fuentes de trabajo. Uno que tiene que ver con nuestras convocatorias. Hacemos el diseño e implementación de las convocatorias en artes audiovisuales en el marco del portafolio distrital de estímulos. Esto nos permite analizar el estado del sector y plantear otros espacios de fomento para las artes audiovisuales, generar procesos que visibilicen los resultados de las becas y generar los resultados de las becas, integrar los resultados de las becas, a la programación de la gerencia, la programación de la cinemateca
e integrarlos con los otros macroproyectos como formas de ver, como el Media Lab y experimentación, como archivo vivo y memoria, como la estrategia territorial y como públicos y formación. Este año lanzamos 15 convocatorias con un monto total de 470 millones de pesos. Lanzamos 6 convocatorias nuevas, 3 que buscan un enfoque diferencial, uno para la circulación de contenidos en nuestra sala E o nuestra sala interdisciplinar, una convocatoria que explora la realidad virtual o realidad aumentada y una residencia para preservación. Y se lanza una convocatoria interdisciplinar sobre videoarte para domos. Aquí están nuestros 16 concursos, becas de creación de cortometraje documental y de cortometrajes de ficción, becas de creación con material de archivo, beca de creación de realidad virtual o aumentada, beca de escritura para serie web Bogotá Protagonista, beca de creación de música original para largometraje, beca de creación colaborativa para la realización de contenidos audiovisuales, beca de circulación de paisajes sonoros en la sala E, beca de creación de un laboratorio para la realización de contenidos accesibles, beca de circulación y promoción de un proyecto audiovisual desarrollado con nuevos medios, beca de curaduría audiovisual para la Cinemateca de Bogotá, beca de investigación sobre la imagen en movimiento, residencia de preservación digital de cortometraje en 35 milímetros y la beca interdisciplinar de videoarte para DOMO. En participación, como les decía, coordinamos o apoyamos en la articulación y seguimiento de organismos de participación interinstitucional y ciudadana, como el Consejo Distrital de Artes Audiovisuales. Este consejo está integrado por representantes de productores, directores, sector artístico, instituciones de educación superior, investigadores y críticos, gestores comunitarios, un delegado de los consejeros locales de arte y cultura en audiovisual y un delegado de espacios y equipamientos alternativos de cine y audiovisual. Este consejo tiene 2 proyectos principales, un proyecto de co-creación local y una estrategia de comunicación. El proyecto de co-creación local lo que está buscando es hacer una colección de piezas documentales que se realicen una por cada localidad de Bogotá y tener así una fotografía o una especie de collage de creación audiovisual realizado desde diferentes territorios de la ciudad. Es un proyecto que ellos están gestionando. El consejo es un espacio autónomo, pero la Cinemateca y la gerencia ejerce como secretaría técnica y acompaña y asesora y ayuda y apoya el plan de trabajo del Consejo Distrital Audiovisual. Este es uno de sus proyectos y otro tiene que ver con una estrategia de comunicación que permita visibilizar en el sector el funcionamiento, el plan de trabajo y los alcances de este consejo como espacio de participación y construcción conjunta en la ciudad. Y hasta acá está mi presentación. Muchas gracias por el espacio. Voy a dejar aquí nuestra portada y bueno, quedo atento a que podamos conversar. Gracias, Ricardo. Muy instigante, muy impresionante mismo el trabajo de la Cinemateca de Bogotá, ¿no? Muy verdaderamente el tamaño, la magnitud de trabajo, de complejidad de trabajo que hacen, que vosotros hacen en Bogotá es impresionante porque muestra un poco que la Cinemateca es mucho más que una gestión del patrimonio, pero es verdaderamente el centro de la dinámica del audiovisual en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos que hemos sido una cinemateca muy atípica, porque por un lado, pues las cinematecas se plantean esencialmente como un espacio para esa preservación y conservación de la memoria audiovisual. Y la Cinemateca, si bien siempre ha tenido esa línea de trabajo y ha sido muy importante, durante la gran mayoría de estos 50 años se ha hecho principalmente a través de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es en realidad donde reposa el acervo y las colecciones fílmicas y cinematográficas de la Cinemateca.
Por supuesto, han habido momentos muy importantes de encuentros, de trabajo con ese archivo, de recibir donaciones, de circular esa memoria, de trabajar en procesos conjuntos de restauración digital de nuestra colección o de obras de autores y, por supuesto, la generación de memoria y conocimiento con nuestras colecciones han sido muy importantes en ese sentido. Sin embargo, no hemos tenido como hasta hace poco tenemos como un espacio y una unidad de trabajo propia, decidida, construida alrededor propio del archivo vivo y la memoria, y es donde el plan de trabajo en ese sentido se ha venido ampliando cada vez más. Y por el otro lado, fuimos una cinemateca que nacimos y crecimos siendo una sala de cine o teniendo salas de cine, pero que muy rápidamente ese concepto y ese planteamiento evolucionó para volvernos esa oficina audiovisual de la ciudad y ser mucho más que una sala de cine. Somos una sala de cine, por supuesto, muy importante para la ciudadanía y para los que hemos crecido alrededor del cine y el audiovisual en el país, pero vemos cómo sus ejercicios y sus líneas de trabajo trascienden de ese trabajo de circulación y de memoria y llevan a cabo procesos en los territorios de creación, llevan procesos de fomento que han permitido la generación de trabajos, la consolidación de obras de directores, la realización de investigaciones, ser quienes coordinamos y estamos liderando la Comisión Fílmica de la ciudad, entre todas las cosas que les acabo de contar y que seguramente en este momento se me están escapando, hacen que sea una cinemateca pues como con un plan de trabajo amplio, ambicioso y muy importante para el sector audiovisual en la ciudad. Sí, sin duda. Pero lo que me impresiona en la presentación, con todo esto, con toda la complejidad, es que hay una idea de cinemateca como formación de público, como formación para la cultura cinematográfica, audiovisual, que se mantiene. Esto es muy impresionante con toda la complejidad, porque podría caminar para muchos lugares. Siempre encontramos elementos de una cinemateca más clásica, si queremos, presente en las becas, en las actividades, todo. Siempre hay algo muy relacionado con las actividades más clásicas de una cinemateca. Entonces hay una esencia que todavía sigue presente y no se desfase en toda esa complejidad que es la Cinemateca de Bogotá, que es muy interesante. Preguntaría una cosa muy sencilla ahora. ¿Cuántos son? Para, ¿Cuántas personas son? ¿Cuál es tu equipo para todo este trabajo o para parte de esto? ¿Cómo maneja el personal? Porque eso es muy importante porque sabemos ¿no? que las instituciones son los proyectos, pero también son las personas, ¿no? Esto estamos viendo acá de forma muy directa. La Cinemateca ha tenido muchos momentos en su historia. Hemos sabido que tuvo momentos en que fue grupos de 3, 5, 6, 10 personas. Yo antes de ser director de la Cinemateca trabajé entre el año 2014 y 2019 en la Cinemateca y éramos aproximadamente unas 20 personas en la anterior sede. Hoy en día el equipo es muy grande. Por supuesto, la Cinemateca creció, su plan de trabajo creció, su infraestructura creció, su operación y su logística creció. Entonces, la actual estructuración se da de la siguiente forma. El equipo tiene, bueno, está el gerente, el director o directora de la Cinemateca y tiene como dos líderes principales muy importantes. Un líder administrativo y de operaciones y una líder misional. El líder misional se encarga de trabajar y acompañar a todos los responsables de estos macroproyectos en el diseño de su plan de trabajo anual y en esa ejecución. O sea que esta persona, el líder misional, trabaja con los líderes de los macroproyectos de Formas de Ver, de Archivo Vivo, de Públicos y Formación, del Media Lab Experimentación, de la Comisión Fílmica, de la Estrategia Territorial,
y de participación y fomento, si no se me escapa alguno. Y está el líder de administrativo y operaciones, y hay varios como subgrupos. El grupo administrativo y el de operaciones se divide en técnico y en logístico. Todos somos alrededor de 80 personas trabajando en la Cinemateca de Bogotá. Sí, es una estructura importante, Robusta. robusta, claro. Bueno, ¿cómo trabajaron, cómo sintieron lo impacto de la pandemia de COVID-19 en la dinámica? ¿Cómo están pensando la salida de esta situación? Sé que están haciendo ciclos ya en la sala, pero ¿cómo fue el impacto para el público y las estrategias un poco también para el digital, ¿no? Para la proyección en sala virtual, todo? Sí, pues bueno, en ese momento que fue hace más de un año que estaba Paula liderando el equipo, creo que hubo una reacción muy rápida, muy pionera en el país, y de las primeras acciones que se implementaron fue el lanzamiento de la sala virtual. La sala virtual lo que permitió es trasladar parte de esa programación que ya estaba gestionada y preparada para ser presentada en salas, unas salas que tuvieron que ser cerradas por las restricciones, trasladar esa programación a una sala virtual que tuvo en ese primer momento un auge muy importante y un consumo y una aceptación muy amplia de los públicos que accedían prácticamente de la misma forma, en el sentido que compraban su entrada al mismo precio muy módico al que se entra a las salas físicas de la Cinemateca, y accedían a una programación y a unas películas que la Cinemateca había gestionado para su programación en sus ejercicios de curaduría. También pues la Cinemateca, como acompaña su programación de unos ejercicios de apropiación y de mediación en sala, pues trasladó rápidamente esos ejercicios y esas conversaciones, esos Q&A, esos encuentros con los directores a las redes sociales de forma abierta. Entonces ahí se empezó a generar un diálogo entre lo que estaba ocurriendo en la sala virtual y lo que ocurría en nuestras redes sociales. También rápidamente digamos, los proyectos o cursos de formación se trasladaron a lo virtual y empezaron a ser dictados también a través de plataformas web. También con el auge de contenidos que tuvimos a través de Internet en estas primeras semanas y en estos primeros meses de pandemia y de restricciones tan fuertes, lo que hizo la Cinemateca también fue implementar una estrategia que le permitió generar una especie de curaduría de esos contenidos de terceros, en una estrategia que se denominó Cinemateca Recomienda. Entonces la Cinemateca lo que hacía era recomendar películas, conversatorios, cursos o encuentros que estaban siendo gestionados por terceros en el país o en el continente, y hacer como un ejercicio también como de navegación o de rutas que permitían como seleccionar o recomendar esas otras iniciativas que estaban ocurriendo a nivel cultura en la región. Y entonces, pues rápidamente así fue como se empezó a dar un diálogo y una conversión y una migración muy efectiva hacia las redes sociales y hacia las posibilidades de acceso a través del Internet, pero la Cinemateca también, a partir del último trimestre del año pasado, fue una de las primeras salas en reabrir cuando como las medidas por bioseguridad lo permitieron. Hoy en día, muchas semanas después, los primeros conglomerados comerciales de exhibición, sí, más comercial y más masivo, empezaron a abrir, pero fueron las salas independientes y los centros culturales los que reabrieron primero y los que a la fecha no han cerrado. Hemos tenido algunas pequeñas pausas muy puntuales, pero sin grandes épocas de cierre nuevamente, y la Cinemateca está activa, está abierta, está recibiendo públicos. Estas últimas semanas con la retrospectiva, por ejemplo, de Camilo Restrepo, con el estreno en Colombia de Los Conductos, la película que ganó a Mejor Ópera Prima en Berlín en 2019 de Camilo, hemos tenido boletería agotada para
para ver la peli, y a partir del jueves arrancamos nuestra celebración de 50 años con un sinnúmero de actividades que incluye cineconciertos, proyecciones al aire libre, un ciclo de películas sobre movimientos políticos en América Latina, una franja infantil, una edición especial del Cine y Yo, una gala del cine colombiano que celebra los 30 años de la gente de la Universal en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Entonces tenemos una programación ambiciosa, obviamente con los aforos permitidos hasta el momento, aunque ayer ya hubo un nuevo paso de flexibilización de aforos en Bogotá, que tal vez nos permita ampliar un poquito las posibilidades de asistencia de públicos. Y pues bueno, en un momento como este, pues la reactivación desde el arte y la cultura pues es vital y es importante también para volver a esas normalidades o habitar estas nuevas normalidades o transitar por ellas, y que haya oferta cultural desde el sector público, especialmente cuando los más grandes, por ejemplo, conglomerados de cine aún no han abierto. Es toda una posibilidad para el ejercicio de derechos culturales en la capital. Sí, como, por ejemplo, la Cinemateca tiene una actividad, una acción mucho más local, ¿no? El territorio del distrito de Bogotá. Pero el digital te permite un acceso nacional o mismo internacional. ¿Cómo tuvieron mucho más acceso, más el público se amplió, se agrandió? Nuestra sala virtual está disponible para todo territorio nacional. Entonces, sí, la gente tuvo la posibilidad de acceder a esas películas a través de nuestra página web y de nuestra sala virtual. Y otra cosa que también ocurrió, y es por como fuimos una de las primeras plataformas o una de las primeras salas físicas que salió con una plataforma digital, que además era, digamos, muy asequible también en términos como de costos y también, por supuesto, a la voluntad política y al trabajo y la responsabilidad que como agentes desde lo público del sector audiovisual tenemos. Varios festivales de la ciudad encontraron en la sala virtual el espacio de realización el año pasado de sus ediciones y aún este año. Entonces también fue como un elemento que aportó a la subsistencia de los festivales de cine en el país y en la ciudad. Dale. ¿Y cómo están las otras actividades, como la Cinemateca Rodante, ya retornaron también o siguen en este nuevo contexto? La Cinemateca Rodante va a tener, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos nuestra primera edición de la pantalla local. La pantalla local las estamos realizando en el marco de una actividad del IDARTES que se denominan las ferias de artes local, que se va a realizar a cabo en 4 nodos, en 4 grupos de localidades de la ciudad. O sea, la ciudad divide en 4, digamos, partes. Y el año pasado, el fin de semana pasado, se llevó a cabo la realización del nodo norte alrededor de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Tuvimos durante esa semana talleres que le denominamos trueques de conocimientos audiovisuales, y el domingo tuvimos todo el día, o bueno, a partir de la tarde, una pantalla con programación de cortometrajes locales, en la que tuvimos asistencia al aire libre, asistencia de gente en el parque viendo películas. Entonces, desde la Cinemateca Rodante y desde la estrategia territorial hemos también retomado e ido retomando la presencialidad. Nuestro curso virtual, que es como lo insignia, el curso de formación para la creación, que es como el componente insignia de la Cinemateca Rodante, este año sí lo vamos a mantener virtual, pero el próximo año esperamos volver a las casas de la cultura, a las bibliotecas, a los centros culturales en las localidades para llevarlo a cabo y pues mantener esa presencia territorial que siempre ha tenido Cinemateca Rodante. Y una cuestión más, ¿podría hablar un poquito más de esa relación con la Fundación Patrimonio Fílmico? Porque se comprendo, ellos son los responsables por la conservación, ¿no? de las películas, de todas las colecciones, también de la Cinemateca de Bogotá. ¿Cómo es esta división de trabajo, división de tareas entre las instituciones de memoria de cine, de audiovisual en Colombia, en Bogotá específicamente?
Sí, es una relación muy cercana y muy colaborativa. Nuestro acervo fílmico se encuentra custodiado y en conservación en una de las bodegas de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Nosotros tenemos como un acuerdo de trabajo anual para llevar a cabo esos procesos de conservación en sus instalaciones. Sin embargo, y también hemos desarrollado previamente a la nueva Cinemateca unos procesos de restauración digital de obras. Entonces hacemos unas mesas de trabajo, identificamos unos materiales que por X coyunturas o intereses tienen que ser, o por riesgo de pérdida, tienen que ser o se postulan para ser preservados digitalmente y emprendemos juntos un proceso conjunto de restauración digital eh, que nos permita la conservación y posterior preservación de películas y de obras audiovisuales. A partir de la creación o del surgimiento de la nueva Cinemateca y de que tenemos un espacio de archivo vivo, nosotros tenemos unas bóvedas pequeñas donde tenemos material especialmente videográfico e iconográfico. Hemos empezado a recibir colecciones, donaciones que nos han hecho muy importantes para la cinematografía nacional. Recibimos la donación del archivo de Luis Ospina en manos de su sucesora. Escogieron a la Cinemateca como el lugar para conservar la colección de Luis. También recibimos previamente la de Carlos Mayolo. Entonces, estas colecciones están en procesos de catalogación, de inventariado, de alistamiento en nuestra cinemateca y estamos gestionando también parte del archivo de Andrés Caicedo para recibirlo y tenerlo como parte de los fondos y colecciones de la Cinemateca. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestros nuevos espacios de archivo vivo es ampliar los fondos, ampliar las colecciones con estas donaciones, digamos, realizando en casa algunos ejercicios de reapropiación y de apropiación de lo que tenemos o del material de la Fundación Patrimonio Fílmico, porque tenemos en la Cinemateca, por ejemplo, escáner digital de 35 milímetros. Entonces ahí también hacemos ejercicios de digitalización y con ese material digitalizado emprendemos ejercicios o procesos de creación a partir de archivo, de generación de nuevo cine sin rodar, sino con reciclaje, si se quiere, reutilización de fílmico, de material en fílmico, y entonces esos ejercicios y esos trabajos y esos proyectos los desarrollamos de la mano con la fundación, pues en el proceso de cooperación y colaboración que hemos tenido durante años. Muy lindo todo. El archivo Luz Ospina, ¿en qué consiste? ¿Son los escritos? ¿Son las películas? No, sobre todo son publicaciones, escritos de él, sus guiones, afiches, fotografías. En realidad en este momento no tengo como el número exacto de elementos, pero son miles los que Sí. recibimos y que están, como te digo, siendo inventariados y catalogados. Pero tenemos cartas a mano de él, tenemos sus guiones con anotaciones. Tenemos en este momento en la Cinemateca una pequeña exposición de una muestra de esa donación, donde se pueden leer cartas de su puño y letra, donde podemos ver fotografías de sus rodajes, donde podemos ver guiones, donde podemos ver materiales promocionales de sus películas, no solamente para sus estrenos en Colombia, sino en participación en festivales, afiches, bueno, y cronología, y pues todas unas reflexiones y todas unas conversaciones que se dan en torno a ese cuerpo, como decía Lina, a ese cuerpo del trabajo de Luis que sigue ahí en esas formas y de esa forma presente aún para la Cinemateca y para la cinematografía nacional. Sí. Ricardo, creo que estamos un poco adelantados también de la hora. ¿Gustaría decir una última palabra para terminar, terminamos la conversación? Pues agradecerles mucho la invitación y el espacio.
Insisto en que es una alegría para nosotros y un honor poder compartir con el público y los públicos de Brasil nuestra cinemateca, la Cinemateca de Bogotá. Tenemos una gran relación con su país, trabajamos muy de la mano con la Embajada de Brasil en Bogotá, realizamos anualmente una semana de cine brasilero, son invitados frecuentes a nuestro ciclo rosa. De hecho, una de las curadurías internacionales invitadas este año es del Festival Mix Brasil. Entonces, nos encanta seguir tendiendo estos puentes, fortalecerlos y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides todos los brasileros y latinoamericanos a nuestra cinemateca. Cuando pasen por Bogotá, no dejen de visitarla y también pues que nos sigan y estén pendientes de nosotros en nuestras redes sociales, que muchos de nuestros contenidos, parte de nuestra programación y de nuestros cursos y proyectos pueden ser accesibles a otros territorios del continente y que nos encantaría tenerlos como participantes y estimulando estos procesos y estos proyectos. Así que muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Ricardo. Esperamos que una próxima vez podamos estar juntos en Ouro Preto, en Bogotá, en otra parte. Obrigado, muchas gracias por compartir toda la experiencia de la Cineteca de Bogotá con el público brasileño. Creo que va a ser muy enriquecedor para toda la gente, todos los profesionales y todos que van a acompañar esta conversación, esta masterclass en las redes de Cineop. Voy terminando. Agradecemos, então, ao nosso convidado, Ricardo Cantor, e a todos vocês que assistiram essa masterclass. Acompanhe e participe gratuitamente da programação da 16ª Cineop, que acontece no site cineop.com.br até o dia 28 de junho. Obrigado pela participação e até a próxima.